Newton sea de Acosta y llevado a un plano más profundo. Partiendo de concepciones paraconsistentes de Da Costa y Asenjo, siguiendo métodos diferentes, han creado una teoría sistemática de conjuntos inconsistentes, demostrando por primera vez que es posible el desarrollo de una matemática inconsistente que funciona perfectamente bien desde el punto de vista matemático. Hasta donde esta dirección va a influir la lógica y la matemática occidental no podemos decirlo, pero que se trata de un aporte de primera magnitud de la filosofía científica de Occidente no cabe la menor duda. Yo obviamente estoy de acuerdo con eso, me dedico a la lógica paraconsistente, Octavio también, que es la persona que ha desarrollado eso. En conclusión, podemos decir que la filosofía latinoamericana existe y florece con gran pujanza. Que este florecimiento se ha producido a pesar de que América Latina es en todo sentido una realidad dependiente. A pesar de esta dependencia, la filosofía latinoamericana comienza a hacer creaciones interesantes en todos los campos y algunas de ellas empiezan, como las que hemos señalado, a tener influencia que puede llegar a ser muy grande en la comunidad filosófica mundial. Nuestra filosofía aborda todos los temas, pero se distingue de la occidental por tener un mayor interés en el análisis de sus propias posibilidades y por desentrañar el sentido del latinoamericano. En el campo filosófico, político, se distingue por haber creado un movimiento como la filosofía de la liberación, que obtiene cada vez mayor reconocimiento y que ha influido de manera importante en la construcción de una filosofía del tercer mundo. Hasta ahí el último texto de Miro Quesada, en el último tomo de estas obras esenciales. Ahora, a mí me parece muy interesante que lo diga, pero como van a ver durante todo el texto, yo no estoy de acuerdo con Miro Quesada. Y parte de todo el sentido es decir, no es cierto lo que se está diciendo. Es atacar esa visión. Y Miro Quesada lo vamos a citar aquí de otra manera, en esta idea de algo que va a pasar. Pero para no demorarme mucho voy al texto, disculpa por leerlo, pero se habla de bastantes cosas y, bueno, si al final ya se me va cortando el tiempo, resumiré. En su libro Conflicto de Representaciones, José Santos, que es un profesor chileno, reflexiona en torno a América Latina como lugar para la filosofía. En el prefacio nos cuenta que después de terminar su doctorado en Alemania en la ética de Kant, retornó a Chile y llegó a ser profesor de la Universidad de Talca. Y entonces le afloró una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? Su caso es similar al de tantas personas que han hecho grandes esfuerzos por tener la mejor educación filosófica que puedan obtener en sus respectivos países latinoamericanos y después ir, si ello era posible, a alguna destacada universidad en Europa o Estados Unidos. Después de 10 o 15 años de Bildung filosófico, como dirían los alemanes, llega el momento donde uno tiene que preguntarse, ¿qué voy a hacer con todo este conocimiento sobre la tradición intelectual que se conoce como filosofía y que ha sido desarrollada principalmente en Europa y en segundo lugar en Norteamérica? Con el perdón de mexicanos, que no sé si hay, aquí hablaré de Norteamérica sin incluir México. Ellos dicen que México es gran parte de Norteamérica. Una respuesta obvia es, trata de ser parte de ella, de esa tradición. De modo que muchas personas se han dedicado a trabajar con intensidad en problemas, autores y obras que pertenecen al amplio campo que se considera como filosofía en el mundo occidental. Muchas de las personas que han hablado aquí antes se dedican a esto y han desarrollado en muchas áreas en esta universidad, en las otras universidades del Perú. Es un caso evidente de gente que se ha dedicado a profundizar en filosofía. Si uno busca el surgimiento de esta opción, la puede encontrar en el proceso de profesionalización, que es el título que le diste, o si se quiere usando el término de Romero, que es un argentino, de normalización de la filosofía en América Latina. Fue un proceso que sucedió especialmente entre los años 20 y 60 del siglo XX en algunos países de América Latina, particularmente con la creación de estudios universitarios de filosofía no eclesiásticos. Así sucedió en la Universidad de Chile en el 1935, en Colombia en 1942 y antes en Argentina y en México. Estuvimos hablando el otro día que en Perú nunca parece que dejó de existir, sino desde que se fundaron estas universidades, que son las decanas de América, parece que ha seguido permanentemente los estudios de filosofía. La de San Agustín también parece, no sé de cuánto, así que obviamente Perú es una excepción que se destaca en eso, pero por lo menos en Chile hubo una refundación de la filosofía, ahora desde una perspectiva laica, por decirlo así, separándose de la tradición eclesiástica de filosofía. Estos estudios buscaban establecer una diferencia con una serie de pensadores del siglo XIX y principios del siglo XX, latinoamericanos, que escribieron sobre una diversidad de temas que eran filosóficos o muy relacionados con la filosofía,
pero que no tenían una formación específica o profesional en filosofía en sus estudios universitarios. El propósito también era separar los estudios de filosofía de la tradición escolástica y sus vínculos con el latín, con miras a sumergirse en la filosofía europea de esos tiempos, escrita en alemán, francés o inglés. Al principio fueron fundamentales traducciones hechas en España hasta la Guerra Civil y luego las que se hicieron en México y Argentina. La tarea era leer directamente las obras filosóficas no escolásticas de tales como Descartes, Kant, Rousseau, Hegel, Comte, Marx, Husserl, Heidegger, Sartre, solo para mencionar algunos de los más destacados. En este primer periodo, los profesores de las universidades latinoamericanas provenían de las escuelas de Derecho o de Ciencias, pero ellos se dedicaron muy especialmente a leer y trabajar sobre las obras filosóficas de tales autores. Ellos formaron a jóvenes que se graduaban en filosofía o que al menos tenían estudios sistemáticos en filosofía y que rápidamente comenzaron a enseñar en las mismas universidades. Algunos de ellos se fueron a Europa a hacer estudios de posgrado y unos pocos a universidades estadounidenses. Esta nueva generación se dedicó al trabajo académico sobre estos autores y entonces se convirtió en una tarea muy importante leerlos en sus idiomas originales. Cuando ellos volvieron a América Latina, siguieron estudiando estos filósofos europeos y en menor grado norteamericanos y trajeron consigo a otros filósofos como Nietzsche, Foucault, Gadamer, Popper, Russell, Wittgenstein, Adorno, Marcuse, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hacia el final de este proceso se fue desarrollando un movimiento de filosofía latinoamericana, así se llamó, especialmente a partir de los 50, después especialmente 60 y con más fuerza el 70, primero relacionado con el indigenismo y luego con la filosofía y teología de la liberación. En este contexto, preguntarse qué es hacer filosofía en América Latina se convirtió en un asunto importante. Se han escrito muchos destacados textos en este sentido desde muy diversas perspectivas, estando ya clásicos de Alberdi, Romero, Bardao, César, Sargondi, Frondizi, Roy, Salmerón, Miró Quesada, Dussek, solo para mencionar a los que se suele referir más. Todo ello considera lo que Sasso, que es un uruguayo que vivía en Venezuela, caracteriza como el pleito, si se quiere, metafilosófico que ha escindido a los practicantes de la disciplina en América Latina. Cierra comillas. Hay dos excelentes libros al respecto que presentan y analizan esto, uno es de Pepe Santos y otro de Sasso, que les digo. No es mi propósito aquí traer esta controversia directamente y a quien le interese lo remito a los textos antes señalados. Si bien más adelante les leeré unas citas que son muy representativas de él. Aquí quiero concentrarme en la posición que considera que la filosofía es la misma en cualquier parte y que no tiene mucho sentido hacer una filosofía localizada. Estimo que la mayoría de los profesores de las universidades latinoamericanas han tenido esta visión. La filosofía es universal, es igual en cualquier parte. Por lo menos lo puedo asegurar con relación a la gran mayoría de mis profesores. Estos profesores nos dijeron que teníamos que estudiar la larga tradición filosófica occidental y que llegaría un momento en el que a través de nuestro duro trabajo la situación se normalizaría y nosotros seríamos parte de la tradición independientemente de donde trabajáramos, de esa tradición que estudiábamos. La tarea era entonces vincularse lo más profundamente posible en algún aspecto de esa tradición, trabajar en ella, escribir tesis de doctorado sobre esto y luego publicar artículos y libros sobre ellos, siempre tratando de estar lo más actualizado posible con lo que estaba sucediendo en los principales círculos académicos en Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y otros países relacionados. Estos profesores decían algo como, comillas, algún día te darás cuenta que ya eres parte de esa tradición. Bueno, y no solo eran mis profesores, he encontrado un texto de Miró Quesada en el cual lo dice textualmente, no lo voy a leer. En mi caso yo tenía al profesor Guillermo Hoyos, muy famoso en Colombia, que me lo dijo de frente. Esta visión de la filosofía no tiene un nombre completamente establecido. Rodolfo Ornet Betancourt dice que en un congreso de La Habana de 1953 se habría hecho consciente la división en la vida filosófica en América Latina entre dos frentes, comillas, el de los universalistas que rechazaría la idea de una filosofía latinoamericana como algo absurdo y sostendrían la tesis de que la autenticidad del filosofar latinoamericano consiste en el esfuerzo serio por pensar a fondo los grandes problemas de la humanidad, y el frente de los regionalistas, defensores de la necesidad de un proyecto filosófico que responda y corresponda a la especificidad del continente. Y Ornet Betancourt dice que quien le dio este segundo nombre habría sido Miró Quesada, el de los regionalistas. Por su parte, Sasso
opone universalistas versus americanistas, pero también se refiere a la primera en términos de academicista, la filosofía academicista versus la regionalista. Por su parte, Pepe Santos es más creativo y nos propone oponer la filosofía en el Nuevo Mundo versus la filosofía de nuestra América. No es mi propósito entrar en esto, y así que puedo aceptar la etiqueta de universalista versus a la otra que yo considero que debe ser no latinoamericana, sino latinoamericanista, y que quiere decir que la filosofía se ocupa de asuntos latinoamericanos. Pasemos a un punto importante. Quisiera defender que ese anunciado día en el que casi sin darnos cuenta nos íbamos a ver y a ser vistos como haciendo parte de la tradición filosófica occidental sin más, nunca ha llegado para muchos de los que trabajamos en filosofía en América Latina, con muy pocas excepciones. No hay